Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto Hernández, y la directora de la Lotería Nacional, antropóloga también Margarita González Arabia. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar de un tema que es novedoso en realidad para todos, pero es parte de nuestra vida cotidiana, que son los billetes de lotería, pero con una característica particular, que es la que ellos nos contarán, que es que ahora tiene el rostro del patrimonio arqueológico de México. Yo soy Salvador Rueda, buenos días. Bienvenidos Margarita, bienvenidos Diego. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿En qué consiste este proyecto de La Fortuna tiene el rostro del patrimonio arqueológico? Margarita, por favor. Hola, buenos días, director de Lina, Diego Prieto, Chava, Salvador Rueda, muchas gracias a todos los de Lina que nos invitaron a este importante estación de radio que siempre contiene pues, temas muy interesantes y en este caso, porque la Lotería Nacional, junto con el INA y la Asociación de Secretarios de Turismo del país, generamos este proyecto importante para dar a conocer las zonas arqueológicas, una por estado de la República. No te puedo decir si son las más importantes o no, pero una por estado de la República Mexicana en este importante año de conmemoraciones relacionadas con el tema de la grandeza de México. Y entonces, de manera coordinada con Diego, platicamos sobre esto a principios de año y, bueno, desde que entramos, digamos, nosotros, y coincidimos en hacer algo de la mano. Así es que así nace este proyecto. Director, estamos acostumbrados a decir ya casi como un lugar común que en cualquier parte a donde vamos a México vamos a encontrar vestigios arqueológicos. Y sin embargo, no medimos exactamente en qué consiste ese tesoro. El hecho de tenerlos a la mano, 32 en los billetes de lotería, 32 lugares, sitios arqueológicos, ¿cómo proyecta esta idea de esta grandeza de una civilización? Porque hay que decirlo así, no se trata de las culturas, se trata de toda una civilización, pero que realmente no conocemos y que ahora vamos a tener en la mano una por una cuando compremos nuestros billetes. Sí, yo creo que eso es lo interesante, Salvador, que ofrecemos una panorámica general de la riqueza arqueológica y la diversidad histórica y cultural de México. Efectivamente, has de recordar que alguna ocasión que le preguntaron a Alfonso Caso, nuestro fundador del INA, arqueólogo y un antropólogo, por supuesto, y pues un gran personaje de la historia mexicana, que cuántas zonas arqueológicas había. Alguna vez dijo que había una que se llama México. Pero bueno, esta es una frase retórica bonita y pues muy representativa de la inmensa riqueza de los tesoros arqueológicos que tiene México, pero la verdad es que si tú consideras que el INA tiene abiertos a público 194 sitios arqueológicos, de los cuales 5 absorben más del 85% de la visita, quiere decir que cuando muchos mexicanos y extranjeros piensan
en la arqueología de México, pues piensan en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en Tulum, en Uxmal, probablemente Monte Albán, tal vez el Tajín, y ya los más sofisticados, Calakmul. Pero estamos hablando de una riqueza mucho mayor, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Efectivamente, México, nuestro territorio, fue cuna de una enorme diversidad de culturas y civilizaciones que conformaron un gran tronco civilizatorio que da lugar a distintos pueblos, lenguas y expresiones de carácter cultural, pero también agrícola y también de índole social, ¿no? Que empieza por esta distinción que se hizo el siglo pasado entre Mesoamérica, Áridoamérica, Oasisamérica, y también muchos mexicanos nos quedamos con la idea de que la riqueza arqueológica de México se sintetiza o se reduce a Mesoamérica. Alguna vez en Querétaro, que inaugurábamos la sala Querétaro Prehispánico, alguien me decía, no, pero es que yo creí que aquí no había nada, porque todo había empezado en el periodo virreinal con la Nueva España y la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Le dijo, no hombre, pues aquí efectivamente tenemos lugares de la mayor importancia, como el Cerrito, como Ranas, como Toluquilla, como Tancama. Entonces, efectivamente, dice Margarita, son solo 32, pero nunca en la historia del INAH había habido esta presencia en los billetes de la lotería. Para eso tuvo que haber, primero, pues un gobierno que le confiere muchísima importancia al patrimonio cultural, al tema de la diversidad y la fortaleza histórica de México. Luego tuvo que haber una directora general de la lotería, como Margarita González Arabia Magui, que tiene un enorme compromiso con las causas sociales y culturales de México, y que además es gran amiga de Lina y de Diego Prieto. Y más allá de eso también este contexto de conmemoraciones complejas que tiene que ver con los 500 años de la toma de México Tenochtitlan y el inicio de una resistencia indígena multiforme y sumamente diversificada, y los 200 años de la conformación del nuestro como un país independiente, de la consumación de la independencia de México. Esto pues nos llevó a pensar en este programa, que yo creo que es muy afortunado, habla de la nobleza de propósitos de la lotería, que se articula con la fortaleza histórica y cultural de México, y que da lugar a que, digo, yo creo que en ningún año previo, en los 82 que está por cumplir el INAH, había habido esta presencia tan intensa del INAH y del patrimonio cultural en los billetes de la lotería. Sí recuerdo que habían estado saliendo Teotihuacán, hubo un billete por los 80 años del INAH, hubo algún billete sobre Calakmul cuando se reconoce como patrimonio mixto de la humanidad. Normalmente cuando se inscribe algún sitio en la lista del patrimonio mundial aparece un billete de la lotería, pero ahora son 32, y les aseguro que probablemente, no sé si tú, Chava, pero muy pocos mexicanos conocen estos 32 sitios. La invitación es a que vayan, lo mismo a Baja California, que a Tamaulipas, que a Baja California Sur, que a Sinaloa, que a Colima, que a, por supuesto, Querétaro, Guanajuato, ¿no? Estamos en esta semana ya sacando el cuarto billete. Ya tuvimos Altavista, Chalchihuites, Zacatecas, Chichén Itzá en Yucatán, Zempoala en Veracruz, y hoy, esta semana, tenemos a Cacaxtla, Xochitecatl en Tlaxcala, ¿no? Creo que dijo muy bien Margarita, no se trata de decir que son los sitios más importantes, pero sí que son sitios representativos de la diversidad del país. E inclusive, para hacerlo más sui generis, empezamos no de la A a la Z, sino de la Z
a la A. Como ven, empezamos por Zacatecas, Zacatecas. y vamos a terminar en Aguascalientes, que muy pocos saben que también es un estado que tiene sitios arqueológicos importantes. Yo te voy a decir cómo la veo yo, Diego. Me gustó mucho la idea. Pero cuando veo que además el primero fue Altavista, que, pues, como bien dices, no conozco, y a Chalchihuitis lo conozco por los libros de texto, pero de haber estado ahí no lo conozco. Pero pensar que además son 32 por estado, lo primero que me surge es, número uno, se trata de un pasado muy cargado de acontecimientos y de vida urbana. No es tan sencillo decir eso. Es decir, simplemente en México se pueden sumar lo que podrías a lo mejor sumar en el continente africano completo, en ciudades, la primera. La segunda, que muchas de ellas no las conocemos y no conocemos el flujo civilizatorio, lo rápido que crecían, acababan, las migraciones, los préstamos culturales. Eso no se puede saber hasta que la gente que está en Yucatán no conoce lo que está en Zacatecas. El de la Y conoce lo que está en la Z. El de Yucatán, en la zona maya, conoce lo que está en Zacatecas. El que está en Baja California va a conocer lo de Aguascalientes. Sí acaban con un estereotipo, eso me gusta. Y la segunda cosa que me gusta es que eso no hubiera sido posible, sino hasta este siglo, o hasta el siglo XXI, cuando tenemos una idea de hacerle una suerte de homenaje a México en global, es decir, en sus 4,000 años de historia y no solamente en los momentos de construcción y de quiebre, es decir, no solo la caída de Tenochtitlan, sino todo el mundo indígena autónomo completo. Después, todo el mundo virreinal completo. Después, el momento de la ruptura, el México completo. Es decir, estamos pensando en México como una república que no es del día 26 de enero, sino una república que tiene 32 estados y 3,000 años de historia, y que todo eso es parte de tu gobierno. Y entonces la lotería, y no cualquier otra institución, se atreve a hacer algo que va a circular por todo el país, cosa que no hemos hecho nosotros en el INA. No hubiéramos podido hacer eso, no nos lo hubiéramos podido inventar. Tiene que ser algo como la lotería, que tiene un mecanismo diferente, que tiene un sentido diferente, y que la gente que se acerca al billete de lotería no se acerca ni con una inclinación académica, ni con una turística, sino por otra cosa, y ahí aprende. Eso me gusta mucho. ¿Cómo ves, Margarita? Pues sí, creo que la lotería tiene aparte tiene toda una estructura que también ayuda mucho, ¿no? Es decir, no solamente que es una institución muy reconocida de tantos años, de 251 años que cumplimos ahora, y que ha sido parte de la historia de México también, sino que es una institución que tiene una estructura que abarca todos los estados de la República y que está muy cerca a la gente a través de casi los 9,000 puntos de venta que tenemos, más la publicidad, la promoción, y todo eso también ayuda mucho a visibilizar este gran proyecto, que también cabe decir que está involucrado la Coordinación de Memoria Histórica de Presidencia como parte de este gran proyecto, y que de manera coordinada hemos venido trabajando estas instituciones. Por otro lado, te quiero aclarar que no soy antropóloga de carrera, pero sí de corazón, sí de corazón. Yo te conozco, fíjate. Siempre pensé que eras antropóloga porque platicábamos de ese tema y de esos horizontes. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, como dice bien Diego, creo que lo que nos hemos involucrado en esta cuarta transformación es porque precisamente entendemos la importancia de nuestros orígenes, de nuestras raíces, de nuestra cultura, y que eso es fundamental para poder transformar el país. O sea, es fundamental que los mexicanos tengamos este cariño y esta conciencia por nuestra identidad cultural. Y la lotería, junto con el INA, pues colabora en esta tarea,
por lo menos a través de este proyecto de las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, creo que sí lo estamos logrando, porque también cabe decir que como involucramos a la Asociación de Secretarios de Turismo de los estados, pues eso baja a cada uno de los estados de una manera importante. En primer lugar, porque son instancias promotoras. Todas esas secretarías son instancias que tienen como vocación la promoción turística y cultural de sus estados. Y a cada uno de los estados le da un orgullo muy grande que se pueda promover su zona arqueológica. Yo creo que, por ejemplo, esto que tocan de Altavista, de Zacatecas, el secretario de Turismo estaba totalmente emocionado, pero también toda la gente de ahí de Zacatecas, que se promocionara Altavista, porque nadie teníamos mucha idea de Altavista, ¿no? Y ahora con el billete, bueno, salió a la luz, y creo que eso ha sido algo importante. ¿Cómo se escogieron estos sitios? ¿Cómo fue el proceso de selección? Porque hay lugares en donde está totalmente abigarrado, como la zona maya, y otros, bueno, más separado. Pero ¿cómo hicieron la selección? Bueno, nosotros le pedimos a los secretarios de turismo estatales que propusieran los sitios, pero con el aval del INAH. Y el INAH fue quien ya fue dando el aval para cada uno de estos lugares. Porque además, lo que está también muy interesante es que con cada revelación del billete, el INAH presenta un video del sitio arqueológico, y eso está muy interesante también, porque la gente visibiliza más los lugares, ¿no? Pero así se han ido escogiendo, en la coordinación de los secretarios de turismo de cada estado con el INAH. Y está perfecto que se haga visible, porque lo que haces visible lo puedes proteger. Uno de los problemas que el INAH enfrenta cotidianamente es la ignorancia y el descuido, más que la destrucción a propósito o el saqueo, la ignorancia y el descuido que hacen estragos en zonas arqueológicas, en templos no muy cuidados, etcétera, porque la gente no sabe lo que tiene. En cambio, aquí se hace pues una presentación humilde, sin grandes aspavientos, sino diciendo, mira lo que tienes. Tienes un billete donde puedes ganar, pero además tienes este otro tesoro en tu país. Y el hecho de que lo hayan hecho los secretarios de turismo con el INAH nos acerca también a otra línea, que es, no solamente es una cuestión de arqueólogos y de antropólogos o de historiadores, es de todos, la idea de conocer y de cuidar. ¿Cómo ves, Diego, esta perspectiva que nos abre hacia un lugar que no es la academia? No, yo creo que eso es muy importante, que el trabajo del instituto pueda permear a la sociedad y pueda articularse con la comunidad y también con una serie de actividades, particularmente el turismo, que son capaces de darle aprovechamiento económico también al patrimonio como fuente de ingreso, como fuente de ocupación productiva y de desarrollo local. Es indudable que la arqueología ha propiciado el desarrollo de muchas regiones. No podríamos entender la ciudad de Palenque en su complejidad actual si no existiera la zona arqueológica de Palenque, que es la que explica en buena medida la economía, el urbanismo y la vida social de esta población, que es una de las más pobladas del estado de Chiapas. Simplemente por dar ese ejemplo, el impacto de Teotihuacán en toda esta área del Valle de México es fundamental, por supuesto, y así por el estilo. Y la participación entonces de la Asociación de Secretarios de Turismo de México nos ayuda mucho, porque también necesitamos que el desarrollo turístico del país sea mucho más descentralizado y deje atrás la idea de los enclaves únicos, ¿no? Acapulco, Cancún, Huatulco, ¿no? Y a veces no salimos, digamos,
de esta perspectiva. Entonces están muy contentos los secretarios de turismo de los estados, los gobernadores. Creo que ha sido un ejercicio interesante de federalismo y también este diálogo, esta dialéctica entre el INAH y las entidades de turismo de los estados ha sido interesante, porque por supuesto que en muchos estados se dirigen a nosotros diciendo, ¿y por qué no salió tal? ¿Y por qué no salió cual? ¿No? En Hidalgo me decían, ¿y por qué siempre tienes que poner a Tula cuando, por ejemplo, está Pañú? De manera que nos quedan todavía muchas otras series que podríamos intentar ahora para que se pueda también entender que al interior de cada estado hay una enorme diversidad, ¿no? De repente se antojaba que en el Estado de México pudiéramos dar a conocer otros tesoros valiosos, pero también es real el interés del gobierno del Estado de México de consolidar Teotihuacán y lo entendemos perfectamente. Entonces, hubo también que hacernos cargo, por un lado, de no desatender la fama que ya tienen ciertos sitios, pero de empezar también a posicionar otros lugares menos conocidos. Hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Cuántos cachitos de lotería se reparten y se venden en todo el país? Porque el chiste es a ver, estamos hablando de chalchihuites y de... Ok, pero ¿cuánta gente lo ve? ¿Cuánta gente, Margarita? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se hace esta distribución? ¿Cuántos son? Bueno, nosotros tenemos 4 sorteos de la lotería tradicional que le llamamos a la semana, porque también tenemos pronósticos deportivos. Así. Y no solo deportivos, sino todos los juegos de Melate, Retromelate y toda la cantidad, Ganagato, y son muchísimos juegos. Pero de la lotería tradicional, que es a la que nos referimos, está alrededor de 3 millones a 4 o 5 millones de cachitos, dependiendo del sorteo, ¿no? Y pues digamos, se visibilizan en todos los expendios que están ahí puestos durante la semana que les toca, ¿no? Dura una semana la venta de cada uno. Y también se pueden comprar por internet. Tenemos vendedores alternos digitales, que son compañías que hacen la venta de los productos de la lotería y que te los venden de manera digital también. O sea que en una semana, Altavista, que para la mayor parte de los mexicanos era pues quizá un lugar en el mapa, y a lo mejor ni eso, de repente 4 millones de mexicanos sabemos que está en Zacatecas y que tiene tales características. Así y además de que fue una ciudad que floreció hacia el siglo V de nuestra era. O sea, realmente abre un abanico. Además, sabes que también ha pasado un fenómeno con esto que es interesante. Las prensas locales, que son muchas digitales o incluso la prensa física, sí, están sacando mucho de esto en cada uno de los lugares. Zacatecas, pues toda la prensa de Zacatecas lo sacó, igual en Tlaxcala, igual en Yucatán, etcétera. Es decir, hay un involucramiento local importante, además del nacional, ¿no? Entonces eso se difunde mucho en redes. Además del atractivo de ganar, de poder ganar y de tener bueno, primero jugar y después de ganar. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, le platicaba a Salvador hace rato, Diego, que acabamos de entregar, no de la lotería clásica, pero sí de Melate, el viernes 280 millones a un ganador. Entonces la gente tiene que estar segura que puede ganar, es decir, claro, porque ese es un premio de los muchos premios que tiene cada uno de los sorteos, desde los reintegros hasta más de 200, 300, 400 premios, ¿no? Por sorteo. Vamos a hacer ahorita un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que hoy estamos platicando sobre un tema, pues,
es extraordinario en el sentido literal de la palabra, es decir, no es una cosa cotidiana, se trata de un proyecto muy particular de este año, eh, eh, que se llama La fortuna tiene el rostro del patrimonio arqueológico, inscrito en un marco de promoción de la memoria mexicana, y que para platicar de esto está con nosotros la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, y el director general del INA, Diego Prieto Hernández. Vamos a continuar, Diego. Eh, en en el diálogo con los secretarios de Cultura, bueno, de Turismo, tú ahorita nos decías, bueno, hubo que ver que Teotihuacán por supuesto, es ineludible tratar a Teotihuacán, no solo por el peso histórico que tuvo y no solo por el peso que tuvo en el Valle de México. Yo me atrevería a decir que Chalchihuites es uno de los enclaves teotihuacanos más norteños. Eh, eh, y que nos puede invitar a estudiar un poco más de esto, pero cuando platican con los secretarios de turismo, ¿cuál fue el criterio? ¿Qué les dijeron? A ver, no se vayan por lo tradicional, ¿cómo le vamos a hacer? Platícanos un poco esta mecánica, por favor. Sí, yo creo que este fue un ejercicio muy interesante. La Coordinación Nacional de Arqueología entra en relación con los directores de los centros INA y los directores de los centros INA en la conversación con los titulares de turismo. Esto fortalece, por supuesto, las relaciones del INA con las autoridades locales, lo cual me parece también es motivo de congratularnos. Y por otro lado empieza pues esta reflexión que combina la fama que puede tener un sitio y que por lo tanto puede atraer atención sobre el billete, sobre Cachito, pero también la necesidad de posicionar nuevos lugares en algunos estados. Hay estados, por supuesto, en los que muy poco se conoce de su riqueza arqueológica, como por ejemplo en Baja California, en donde incorporamos a las pinturas rupestres de El Vallecito, lo cual nos plantea el reto de articular ahí toda una serie de medidas de protección y de accesibilidad para este sitio, ¿no? Y por supuesto que, por ejemplo, en Colima tenemos una tarea muy grande para darle difusión, pero también un plan de manejo correcto a la zona de La Campana, en donde al mismo tiempo nos estamos insertando en un gran parque ecológico, cultural y recreativo que el gobierno del estado de Colima está impulsando allí, ¿no? Y luego, por ejemplo, zonas que son impresionantes, que tienen una gran importancia, como la ferrería en Durango, que vale la pena que la podamos difundir mucho más, pero lo mismo Tehuacalco en Guerrero, que tiene muchísimos sitios arqueológicos, pero que son poco conocidos porque en Guerrero pues muchas veces toda la atención se atrae sobre el puerto de Acapulco, ¿no? Que es el gran atractor turístico. Bueno, Guerrero está pensando también en la necesidad de diversificar sus ofertas. Entonces yo creo que fue un diálogo interesante, resultado pues de esta articulación con la Lotería Nacional. A mí me gustaría incluso que Maggie viera qué tanto nos promocionamos juntos, es decir, si por lo menos proyecto incrementó pues 5 o 10 mil compradores de los cachitos, pues ya fue algo, y si es más la cifra, valdría mucho la pena, y que además también reconozcamos esta tarea que va a ayudar mucho a los secretarios de turismo, pero también a la difusión del INA, que es el hecho de que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Dirección de Medios, que también al mismo tiempo que lleva Radio INA, lleva TV INA, y de hacer 32 cápsulas de video que yo creo que debemos difundir mucho más. Y se me ocurre, Maggie, que propongamos algo, que todo ciudadano que nos presente los 32 cachitos, le podamos dar una USB con los 32 videos de las zonas arqueológicas.
no sé, yo creo que hay que premiarlos. Yo por lo pronto ya estoy integrando mi colección junto con mi hijo Emilio y espero juntar las 32, a menos de que me gane el premio gordo y lo tenga que entregar. Le sacas una copia. Pero, a ver, fue interesante este ejercicio de Centro SINA, arqueólogos, secretarios de turismo, estar pensando en los criterios de promoción de las zonas arqueológicas, de su protección y de promoción turística. Pero esto había que engranarlo a las reglamentaciones internas y a los criterios internos de la lotería, cuya función es otra. La función es la asistencia pública y hacerte feliz. Entonces, si nos platica, Maggie, cómo pudieron engranar esto, cómo se pudo amarrar este proyecto teniendo estos criterios que aparentemente no tendrían ninguna familiaridad, no tendrían vecindad entre ellos. Bueno, efectivamente, la Lotería Nacional es una institución muy sui generis porque si bien es una institución de carácter público, en realidad es una empresa de carácter social. La función de la lotería es generar recursos para la asistencia pública, aunque en alguna época se perdió ese objetivo y prácticamente se convirtió en una institución pues que hacía muchos sorteos, pero se le quitó ese carácter de asistencia pública, lo cual lo estamos retomando al 100%. Y a través de ahora la fusión de pronósticos y lotería en una sola institución que se llama Lotería Nacional, que está en este proceso de fusión y que tiene la obligación legal de generar los recursos para asistencia social. En este sentido, por ejemplo, lo de la rifa del avión presidencial fue algo bien importante porque se visibilizó nuevamente a la lotería. Y los recursos y los remanentes que de ahí surgieron, pues se fueron precisamente a proyectos de carácter educativo y fundamentalmente también de salud, que bueno, se atravesó la pandemia y ya se convirtió en una empresa social colaboradora de este gran problema que tenemos, pero qué bueno que se puedan generar recursos destinados hacia eso. Nosotros tenemos como meta estos años que vienen, fortalecer la venta, comercializar mejor todos los productos, generar mayores recursos y de tal manera que pueda cumplir su misión, porque al final a nosotros lo que nos interesa es la rentabilidad social de la empresa Lotería Nacional. Claro. A diferencia de otras empresas de juegos, que lo que les interesa es la rentabilidad económica, a nosotros nos interesa la rentabilidad social. Pero mientras más vendamos, mejor cuidemos los recursos, vamos a generar mayor rentabilidad social. Qué bueno que explicas eso porque no era para allá para donde yo quería. Perdón. No, está perfecto porque me abriste un horizonte que no conocía. No, fíjate, lo que yo quería preguntar era un poco más bobo. Es, ¿cómo ustedes deciden qué es lo que va a presentar la lotería? Conocemos cómo funciona el Banco de México, la parte de emisión de billetes, hay un consejo, se discuten los diseños, etcétera. Pero la lotería tiene que funcionar así. Es decir, la emisión de billetes tiene un ritmo mucho más lento. En cambio, los billetes de lotería son de rapidito. ¿Cómo podemos hacer, o qué se debe hacer para, cuáles son los criterios para que ustedes pongan es esto? ¿Y te cómo voy a decir, el de Lina? Los criterios son totalmente decisión de los directores en turno. Ok. Y en ese sentido, pues, se ha dado de manera indistinta en diferentes épocas de la vida de la lotería. Normalmente la gente manda solicitudes, el director decide que sí, que no, y eso es lo que se va. Ahora hemos tratado de establecer una política diferente.
por una parte, planear con mayor, tiempo porque si bien o sea, la lotería tiene sus tiempos de proceso muy rápidos, que tienen que ser muy rápidos y muy programados para cada billete. Entonces, la idea nuestra ha sido ya programar todo el año 2021, programar el 2022 y programar el 2023. En una importante parte de la programación lo estamos dedicando a cuestiones de cultura, precisamente para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en términos de la importancia de entender, conocer cuáles son las riquezas culturales de México. Otro porcentaje lo estamos dejando a algunas empresas nacionales que cumplen 50, 100, 150 años, etcétera. Es decir, un número de años importantes históricamente que también han contribuido al desarrollo nacional. Y otra parte a solicitudes específicas que tienen que ver mucho con algunas instituciones en lo particular. Y una parte que vamos a hacer también en la parte de pronósticos es la cuestión de embajadores del deporte, porque está muy relacionado ahí y tenemos grandes deportistas nacionales que queremos también visibilizar, porque al final también todo esto ayuda a la venta, ¿no? Claro. La parte cultural, pero también tenemos que fortalecer la parte de venta. Entonces estamos haciendo toda una programación con un grupo de personas al interior de la lotería. Muy bien, pues bueno, el INA, el director ahorita nos puede platicar si hay proyectos más adelante, pero el INA es un abanico abierto para varios de los criterios que tú acabas de proponer, Maggie, desde la parte histórica como la parte arqueológica, pero también la otra parte cultural y de lingüística. Yo creo que el abanico mexicano es amplísimo y el INA como una institución del gobierno de la República perfectamente bien embona con este proyecto, con el propósito social del que nos acabas tú de hablar. ¿Hay proyectos a futuro con el INA? No lo hemos hablado todavía, pero bueno, para esto son estas charlas, esta experiencia importante que hemos tenido, que corre desde enero hasta octubre. Yo creo que sí podemos ir pensando en los años subsecuentes, en algunos sorteos que tengan esta dinámica de series, que lleven a lo que dice Diego, a las colecciones de alguna manera, pero también a la visibilización de cosas muy importantes para los mexicanos. Entonces, seguro estamos totalmente abiertos a seguir trabajando con el INA para desarrollar estos proyectos tan importantes. Pues en lo personal creo que debería ya ahorita Diego le estoy picando la cresta para que diga que sí, porque hay que aprovechar la coyuntura del apoyo a la cultura mexicana, al homenaje a la grandeza de nuestra memoria y con todo lo que realmente ahorita tenemos, pues hay que buscar salidas de parte de nosotros, buscar difusión de parte de ustedes, buscar que eso llegue a todo el país. ¿Qué dices, Diego? Sí, yo creo que, bueno, por un lado, en este mismo año estaremos trabajando seguramente con la Lotería Nacional y con la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, también presentando a través de algunos billetes las grandes efemérides que habrán de conmemorarse este año 2021. Y de eso pues habremos de conversar y habremos de ver cómo nosotros coadyuvamos para que estas efemérides estén presentes, que son pues de la mayor importancia, ¿no? Los 500 años de la toma de México Tenochtitlan y el inicio de las resistencias indígenas en el territorio mexicano, los 200 años de la consumación de la independencia y muchas otras efemérides que están allí. Pero yo quisiera también poner dos cosas. Primero, es poco frecuente
que el INA se encuentre con instituciones más antiguas que el INA. Y aquí estamos en presencia de una institución que es más antigua que México como Estado nacional. Y yo creo que, Maggie, te propondría que también la propia historia de la lotería puede ir apareciendo en los billetes de la lotería, y ahí comprometo a Salvador Rueda, porque la historia de la lotería finalmente acompaña la historia del país desde antes, desde que está surgiendo el patriotismo criollo, y por cierto, desde que este patriotismo criollo en el siglo XVIII se remite al hallazgo, que por ejemplo valdría la pena documentarlo en algunos billetes, de las dos grandes piedras que van a constituir elementos emblemáticos de la nueva identidad o de la identidad emergente, que es la Piedra del Sol y la Coatlicue en la Plaza Mayor de la antigua Ciudad de México, en la Nueva España. Entonces, esa es una parte. Y otra que te propondría, Maggie, es que una vez que concluya esta serie, porque lo novedoso es que ya no es solo un billete, como el que presentamos en el 19, 80 años del INA, y estuvimos ahí, y qué bueno, estamos hablando de series. Yo te propondría que concluyendo esto, nos lancemos a otra serie que es fundamental, que hable de los pueblos vivos de nuestro país, que escojamos alguna serie de grupos lingüísticos y étnicos que enriquecen la cultura mexicana en todas las entidades federativas, y que ahora pudiéramos dedicarle un billete a algún grupo indígena, algún pueblo originario o algún grupo cultural importante y sui generis en cada una de las 32 entidades federativas. Sí, con muchísimo gusto. Este año vamos a tener algunas, pero sí, pero definitivamente creo que, como bien han dicho ustedes, es tan rica la cultura mexicana, que la cultura histórica de nuestro país, las culturas vivas, todo lo que tenemos, que valdría mucho la pena hacer una línea de trabajo al respecto, con muchísimo gusto. Y si me dejan meter mi cuchara, ya para cerrar el programa, habría que hacerlo de una manera quizá un poco romántica, en el sentido humboldtiano de la palabra, es decir, los grupos indígenas y las culturas indígenas vivas tienen una evolución, y el INA tiene registros de cómo eran hace 100 años, y se puede conseguir de cómo eran hace 200 y quizás hasta 300 años. Y entonces se puede hacer algo muy interesante, en donde, para hablar de los tarahumaras, no solamente son los tarahumaras de ahora, sino de hace 100 años, y de la época de la independencia y de la época de la guerra chichimeca. Entonces creo que se puede ir armando una cosa que a la gente le dé un plus, además de querer ganarse la lotería. Una vez que no se la gana, en lugar de tirar el billete, lo guarde. Es decir, que vaya creando una pequeña colección de información que nosotros perfectamente les podríamos ir proporcionando. ¿Cómo ves, director? No, me parece muy bien. Hay que nutrir este diálogo con los amigos de la lotería, con Maggie, y que sientan que en nosotros pues tienen un aliado, y por supuesto que nosotros valoramos mucho el que se nos ofrezca esta gran ventana de oportunidad y de difusión para el patrimonio histórico, arqueológico y antropológico de nuestro país. Pues si tienen algún comentario final para ir cerrando ya este programa, y una invitación a que se compren estos billetes y se vayan coleccionando. Maggie. A mí me gustaría nada más nombrar los que vienen, porque también eso la gente se puede ir preparando, ¿no? A la compra, a la colección. Bueno, tenemos, ya como bien decía Diego, cerramos enero con Tlaxcala, pero tenemos aquí febrero, así en orden cronológico por los sorteos que vamos a tener, es Balcón de Montezuma,
porque no es Moctezuma, ya me lo han corregido muchas veces, Balcón de Moctezuma en Tamaulipas, Comalcalco, Tabasco, Cerro de Trinchera, Sonora, Las Labradas, Sinaloa. Eso sería en febrero. En marzo, Tamtoc, San Luis Potosí, Tulum, Quintana Roo, El Cerrito, Querétaro. En abril, Cholula, en Puebla, Monte Albán, Oaxaca, Boca de Potrerillos, Nuevo León, Los Toriles, Nayarit. Mayo, Xochicalco, Morelos, Sinsunzan, Michoacán. Junio, Huachimontones, Jalisco, Tula, Hidalgo, Tehuacalco, Guerrero. Julio, Cañada de la Virgen, Guanajuato, Teotihuacán, Estado de México, La Ferrería, Durango, La Campana, Colima, Narigua, Coahuila. Agosto, Templo Mayor, Ciudad de México, Paquimé, Chihuahua. En septiembre, Palenque, Chiapas, Calakmul, Campeche, pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur. Y en octubre terminamos pinturas rupestres del Vallecito en Baja California y el Teposat en Aguascalientes. Entonces, cubrimos todas estas zonas. Les invitamos a todos a estar pendientes, comprar los cachitos, hacer una colección. Diego les va a dar entradas gratis a los centros, no es cierto. Si presenta su colección, que entren gratis a los centros arqueológicos. Por supuesto, claro que sí. Bueno. Y pues mil gracias, Alina. 32 sitios. Ajá, pues sería padre. Claro. Bueno, Diego, mil gracias por el apoyo de Lina, Salvador, al equipo de trabajo de Lina y también a Memoria Histórica, a la CETUR y a Sectur, que nos ha dado también su respaldo. Muchísimas gracias. Gracias, Maggie. Un gusto estar en esta charla contigo. Muchas gracias a Gaby Marentes, a Eva Nivaldo y, por supuesto, a nuestro conductor estrella, Salvador Rueda Smithers. Nos seguimos viendo. Gracias, director. Pues entonces voy a terminar este programa, que fue posible por la generosa participación de Margarita González Arabia. Muchas gracias, Maggie. Del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto Hernández. Muchas gracias, director. Doy por terminada pues la emisión. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización está la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gaby Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.